En el vídeo anterior explicamos la historia de la cámara oscura y de cómo se acabó convirtiendo en una cámara fotográfica. Ahora solo falta descubrir cómo capturar la imagen que se proyecta en su interior mediante algún proceso químico, es decir, lo que conocemos hoy en día como una fotografía. Pero esto no se logró de un día para otro. Quédate y te explicaré cómo se logró hacer la primera fotografía de la historia. Dentro intro. Nos vamos a Francia, año 1810, concretamente al pueblo Chalon-sur-Saône. Allí vivía Yusif Nisif Fognievs, Niepce para los amigos, que era un hombre tímido, discreto, muy religioso y además era un gran amante de la ciencia y de la tecnología. Aunque inicialmente estudió teología, su curiosidad le llevó a explorar campos como la química y la mecánica. De hecho, su primer logro fue la invención del pireolóforo, que este era un motor de combustión considerado el primer motor de combustión de la historia. En la década de 1810, Niepce empezó a obsesionarse con la idea de capturar imágenes usando una cámara oscura. Él veía cómo los pintores lo usaban muy a menudo, poniendo sus lienzos o sus papeles para hacer sus dibujos y capturar manualmente la imagen que se proyectaba, y él pensaba si habría alguna manera química de poner algún tipo de papel u otro soporte que capturase de alguna forma esa imagen. Así que empezó a hacer ciertos experimentos, y es muy curioso porque, aunque tuvo que hacer varios intentos, el primero es el que más se acercaba a lo que fue la fotografía analógica posterior. Pero bueno, vamos con el primer intento. Como dije anteriormente, Niepce empezó a hacer un montón de experimentos y se encerraba durante muchísimas horas en su laboratorio. Una de las primeras ideas que tuvo fue usar sales de plata, porque la plata es un material que se oscurece con el sol. A ver. Es posible que para muchos de vosotros pueda ser un misterio cómo un papel puede contener una imagen, obviamente una imagen analógica, no de impresora, pero realmente el concepto no es tan complicado. El concepto es el concepto. Todos conocemos las marcas que nos quedan en la piel después de tomar muchas horas el sol. Esto es porque la piel es fotosensible y se oscurece, y también porque el sol es calor y la piel se enrojece. Por tanto, rayos ultravioleta oscurecen la piel, calor la enrojece. Este matiz es importante. Entonces, por ejemplo, imaginaros que encontramos un material que se oscurece con el sol, como fue en este caso las sales de plata. Este material lo esparcimos en una placa como esta, por ejemplo. Pudiera ser otro tipo de material. Y encima le ponemos una estrella negra. Si esto lo ponemos al sol durante muchas horas, lo que le está dando el sol se oscurece, pero lo que está debajo de la estrella no. Por tanto, cuando la quite, podremos ver la forma de la estrella. Esto fue lo que andaba pensando Niepce. Estaba pensando en poner una placa de este tipo dentro de una cámara oscura justo donde proyecta la imagen. Por tanto, imaginaros una escena donde está el horizonte, del horizonte para arriba es todo luz y del horizonte para abajo está todo en sombra. Si ponemos esa imagen que se proyecte en la placa, la zona que recoge mucha luz se va a oscurecer y la zona que estaba en sombra recoge poca luz, por tanto apenas se oscurece. Y obtendría una imagen en negativo. De esta manera, en 1816 consiguió capturar las primeras imágenes. Él les llamaba retinas. Pero tenía un gran problema, y es que después de capturar la imagen, después de unas poquitas horas desaparecían. Entonces es como si nunca hubieran existido. Así que no tocó otra que seguir investigando. En marzo de 1817, Niepce comienza a leer unos tratados sobre química y ahí descubre la resina de Gaillac. Esta resina tiene algo especial y es que cuando se pone bajo los rayos solares se va volviendo amarilla y después verdosa. Y hay una peculiaridad, que cuando se volvió verdosa no se disuelve, si se mete en alcohol no se disuelve, en cambio lo que no recibió luz sí que se disuelve. Aquí se podría intentar hacer una fotografía o una imagen y que quede fija, que no desaparezca. Niepce hizo varias pruebas exitosas, como la que hice yo con la placa y la estrellita, a la luz solar, etc. Y le salían bien. Pero ¿qué pasó? Que después, cuando intentó hacer la misma prueba con una cámara oscura, no funcionaba. No sabía por qué, no funcionaba. ¿Qué pasaba? Que esta resina solamente reacciona con los rayos UVA, con los rayos ultravioleta. Y la cámara oscura le estaba filtrando los rayos ultravioleta, por lo que siempre se le quedaban en blanco. Así que, otra prueba fallida.
Ok, tercer y último intento. Después de haber usado la resina de Gaiac sin éxito, Niepce puso el ojo en el betún de Judea. ¿Qué es el betún de Judea? Es una resina mineral de aspecto betuminoso que, como el nombre indica, venía de Judea, de hecho lo extraían del Mar Muerto, y esta resina se lleva usando desde hace milenios. La usaron los antiguos sumerios, por ejemplo, los egipcios, en este caso para impermeabilizar los cascos de los barcos y hacer el calafateado. Y también, según el filósofo griego Heródoto, también se usó como mortero para las antiguas murallas de Babilonia. Pero bueno, volviendo al tema. Al igual que el segundo intento, pues Niepce se fijó de que el betún de Judea también sufría cierto cambio a la hora de recibir luz solar. En este caso el cambio, o la reacción, era que se endurecía. Y que las zonas que se quedaban duras, pues no se disolvían con ningún disolvente. Por tanto, ya estamos con el mismo principio. Si yo pongo otra vez la estrella a la luz, con el betún de Judea, lo que queda expuesta a la luz solar se va a endurecer, y lo que queda adentro se queda blandito. Si yo meto después esto en un disolvente, se va a disolver solamente la zona de la estrella, entonces me va a quedar una imagen. De esta manera, en 1822, consiguió hacer ya ciertas imágenes y ciertos dibujos, pues usando la técnica de poner la placa bajo la luz del sol. Y ya con esto, ya lo fue perfeccionando hasta que... En 1824 por fin prepara una placa de peltre, que es una aleación de estaño, acero y antimonio, de 6,2 centímetros por 20,2 centímetros. Esta placa la emulsiona con betún de Judea. La mete dentro de una cámara oscura y la sube en su casa de Legras, la sube a su dormitorio, la saca por la ventana, enfoca a la vista que tiene a la campiña y la deja allí, pues proyectándose la luz sobre el betún de Judea durante 3 días. Transcurrido este tiempo, retira la placa, la mete en un disolvente y... ¡chachán! Obtiene lo que sería la primera fotografía de la historia. Bueno, echando la imaginación, la foto sería algo como esto. A esta imagen le llamó vista desde la ventana en Legras, y si os fijáis, se nota que la exposición fue de muchas horas porque el sol está dando en ambas fachadas de los edificios, de la derecha y de la izquierda. La placa original se conserva en el museo de Harry Ramson Center en Austin, Texas, desde el año 2004. Y si os fijáis, la placa aún se puede percibir la imagen. Pues después de este éxito, Niepce siguió desarrollando y mejorando la técnica, hasta que en 1826 pues ya le puso nombre y le llamó heliografía, que significa escritura con el sol. Pero a partir de aquí viene otro cambio. Pues como dije antes, aquí la historia pega un giro importante. Y es que en 1829 Niepce conoce a una persona también de Francia llamada Louis Daguerre, que vamos, para los amigos Daguerre. Y esta persona, digamos que era un empresario, artista, una persona muy extravagante, muy extrovertida, con muchísimo carisma, incluso muy histriónica, pero que también estaba obsesionado con el hecho de capturar una imagen con la cámara oscura, es decir, hacer una fotografía. Cuando se enteró que Niepce había conseguido hacer la primera fotografía y que había definido incluso el proceso, etc., fue rápidamente a su encuentro, comenzaron a hablar y, oye, pues concretaron en asociarse y hacer algo juntos. Pero claro, lamentablemente en 1833 Niepce pues pasó a la mejor vida. Entonces, pues no pudieron colaborar y además nunca llegó a saber el impacto que tuvo su invento. Ok, pues esto es todo por hoy y en el próximo vídeo os explicaré cómo Louis Daguerre transformó el método rudimentario de Niepce en lo que sería un Ferrari, porque tiene tela lo que cambió el método. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle un like y no olvidéis suscribiros. ¡Abur! Suscríbete. Y dando like. Suscríbete. Vamos, tronco. Suscríbete. No cuesta nada. Suscríbete.